juego presentamos Century, las maravillas de Oriente. Segunda parte de esta saga Century, nos queda la última para el año que viene. Juego de Emerson Matsuuchi y las ilustraciones corren a cargo de Chris Williams y Ata Kanai. Juego editado originalmente por Plan B y traído a España de la mano de Devir. Juego de 2 a 4 jugadores para mayores de 8 años y de 30 a 45 minutos. Vamos a matizar. Yo lo he probado a 2, 3 y 4. Lo he probado a todos los números de género. Y me gusta más a 3 jugadores. A 2 cuesta un poquito arrancar. Las primeras rondas son un poquito dificultosas. Pero después el juego fluye. Pero a partir de 3 o 4 jugadores el juego fluye bastante más rápido. De 30 a 45 minutos lo veo correcto y para mayores de 8 años también lo veo muy correcto. Vamos a irnos a la temática del juego para irnos a la mecánica. Bienvenidos al nuevo mundo de Century. Hazte a la mar. Como un mercader en esta aventura única en busca de gloria y beneficios en las exóticas islas de las especias. La muy gratificante mecánica de este juego te proporcionará una infinita variedad e insombrables estrategias. Bueno, pues Century lo que nos lleva es la mecánica, es un pick and deliver, que es la mecánica de ir a recoger unas mercancías y llevarlas a otro sitio. Y normalmente cuando las llevamos a otro sitio recogemos puntos de victoria. Y al final el que más puntos de victoria tenga será el ganador. Es la mecánica de este juego. Este sencillo pero a la vez muy bien medido juego. Y además se puede complementar con el Century, la ruta de las especies. Bien, una vez hablado un poquito de este Century Maravillas de Oriente, vamos a ver directamente cómo se juega. Bien, pequeñines, ahora vamos a explicar cómo se juega Century Maravillas de Oriente. Lo vamos a pasar pirata. Lo primero que tenemos que hacer es la preparación de la partida. Vamos a enseñaros solamente la zona de un jugador. Podemos preparar la partida para 2, 3 o 4 jugadores, porque lo único que va a cambiar es una regla que después os explicaré. Entonces, lo primero que tenemos que formar nuestro mapa. Nos dicen que la mejor opción es esta que hemos puesto aquí, el mapa así asimétrico, así formado por los 4 puertos en las esquinas y de esta manera bien organizado. Después, cuando cojáis un poquito más de brillo en el juego, lo podéis poner como queráis. Ponemos aquí los materiales de menor valor a más mayor, que tenemos el jengibre, el alí, el té y el clavo. Más cositas, pues tenemos que poner en los puertos los puntos de victoria o las recogidas o los bienes que vamos a obtener. Pues cogemos de este montón y lo colocamos cada uno en un puerto. Esos son los bienes que tenemos que entregar para ganar esos puntos de victoria. Luego de este taco de puntos cogemos 5, 1, 2, 3, 4 y 5, más este que tiene la X, que es de puerto cerrado. Los barajamos y lo colocamos aquí, ¿vale? Para que ya no sabemos en qué momento de la primera recogida a la sexta recogida que se haga, seguro que nos saldrá un puerto cerrado, más bien. Para formar también el mapa tenemos que coger cada uno de los 4 materiales que están aquí, ¿vale? Cogemos uno al azar y lo quitamos, para que cada vez el tablero tenga diferentes localizaciones. Más cositas que tenemos que enseñaros, pues el tablero principal, cada uno os voy a enseñar este más de cerca, donde va a tener relleno de todas las casetas que iremos, puestos comerciales que iremos colocando. Aquí colocaremos los materiales que vayamos ganando y aquí los puntos de victoria que nos dan al final de la partida cuando los vayamos poniendo estos puestos comerciales. Y aquí, una vez que se haya eliminado una columna completa, pues nos darán un logro, que son estos rojos, que después lo explicaremos. Y esta es si queréis jugar tanto con las 2 cajas de Century, que en este tutorial no lo vamos a explicar. Ya en su momento haremos un vídeo especial con los 3 Centuries y cómo es el modo máximo
y cómo se pueden combinar todos los Centuries a la vez. Bien, explicado esto, pues colocamos los logros. Hay uno que tenemos que colocar de puntos de victoria, que lo colocamos de forma descendente. Cada jugador pues le damos un tablero personal y su relleno. El primero el que tenga esta flor, porque se darán al azar, será el jugador inicial, que cogerá el barco y lo colocará en cualquier zona. Por ejemplo, aquí. Voy a poner por lo tumbado. Y luego lo que tenemos que coger es estos bienes, que son los bienes iniciales, pues desde el primer jugador y luego en el sentido de las agujas del reloj, irán cogiendo los que le interesen. Por ejemplo, si somos 2 jugadores, el primero coge este, el segundo cogerá esto y se lo llevará a su zona, y los demás bienes irán a la reserva general que le pertenezca. Bien, pues una vez preparado lo que es la partida, vamos a ver las acciones que podemos hacer en nuestro turno. En Century Maravillas de Oriente tenemos 2 acciones. Una es el movimiento y otra la fase de acción, donde podemos hacer diferentes acciones. En el movimiento podemos hacer un movimiento gratuito en una de las losetas o localizaciones adyacentes. Si somos el blanco, pues nos podemos mover aquí gratuitamente. Si queremos, por ejemplo, movernos hasta aquí, pues llegamos aquí y por cada loseta que dejemos atrás, pues tenemos que pagar 1. Entonces, un recurso de nuestro almacén. Pues si queremos llegar aquí, pues soltamos un recurso y lo dejamos aquí. Si queríamos mover ahí, pues venimos aquí y soltamos otro recurso de los que tengamos. Si queremos ir a una zona que ya está ocupada por uno o varios jugadores, llegamos a esa zona y tenemos que pagarle un recurso a cada uno de los jugadores. Si no tenemos recursos con los que pagar, no podemos entrar dentro de la localización, ¿vale? Y si hacemos nuestro movimiento y acabamos en una zona donde haya cubos, pues estos cubos nos los llevamos a nuestra reserva. Explicado cómo funciona el movimiento, vamos a explicar las acciones que se pueden hacer en la fase de acción. Vamos a explicar ahora la fase de acciones. Un inciso que quiero comentar es que en la fase de movimiento, el movimiento no es obligatorio. Directamente podemos no hacer el movimiento y irnos directamente a la fase de acciones, ¿de acuerdo? De hecho, este inciso vamos a explicar ahora la fase de acciones. En la fase de acciones podemos hacer una de 3 cosas. O podemos ir a hacer la acción de mercado, la acción de puerto o la acción de recolección. Vamos a explicar la acción de mercado. Pues imaginamos que vamos a hacer un turno, que es el movimiento, que es gratuito porque está en una loseta adyacente, y luego la acción de mercado. La acción de mercado, si no tenemos puestos comerciales, tendremos que tener uno para poder mercadear. Entonces, esa acción de mercado podemos dividirla en 2 partes. Una en construir puestos comerciales y en otra en realizar el mercado, mercadear. Si no tenemos puestos comerciales, directamente cogemos un puesto comercial y lo colocamos. Si ya hay un puesto comercial en esa loseta y queremos colocar uno nuestro, nos cuesta un cubito que lo llevaremos a la reserva. Y si somos 2 jugadores, en vez de costarnos un cubito, nos costará 2 cubitos de cualquier mercancía. Bien, una vez colocado ese puesto comercial, hecho esa acción, como veis, hemos dejado un hueco libre. En el momento de que vayamos colocando las diferentes acciones y desbloqueemos una columna, podremos coger uno de esos logros. ¿Qué logros tenemos? Pues podemos coger los puntos de victoria. Entonces estos puntos de victoria los llevamos a nuestra zona y son 6 puntos de victoria para el final de la partida. Podemos coger la reserva para aumentar nuestro almacén. Podemos coger esta ficha donde nos dice que en la recolección, que ahora lo explicaré, además de obtener los cubos amarillos, obtenemos un cubo rojo. Obtenemos un movimiento extra y cada vez, cada vez que pongamos un mercado, podemos evolucionar un cubito de los que tengamos. Por ejemplo, si tenemos esta ficha en nuestro poder y ponemos este, imaginemos que no está esto, ponemos este, y entonces una de, por ejemplo, esta amarilla, bueno, esta roja mejor,
la podemos subir a T, porque tenemos esta acción, ¿vale? Esos son los 5 logros que hay en el juego. ¿Qué más? Una vez explicados los logros y tenemos ya un puesto, podemos hacer la acción de mercado. ¿Cómo se hace? Pues aquí, como veis los cambios. Podemos hacer tantos cambios como podamos. En este caso tenemos 2 rojos, pues estos 2 rojos los llevamos a nuestra zona y los convertimos en 2 verdes. Si tuviéramos 4 rojos, los podríamos directamente convertir en 4 verdes. Bien, explicado la acción de mercado, vamos a explicar la siguiente acción. La siguiente acción que vamos a explicar es la acción de puerto. En la acción de puerto vamos a hacer un turno para que lo veáis con más claridad. Simplemente cogemos nuestro barco, lo movemos, como recordáis, el movimiento a una loseta adyacente es gratuito, y entramos en un puerto. Cuando entramos en un puerto tenemos que ver los recursos que nos piden para obtener estos puntos de victoria. En este caso nos piden 3 de clavo, lo llevamos a la zona general, y 1 de té. Lo llevamos a la zona general, estos puntos nos los llevamos a nuestra zona, ya tenemos 15 puntos, y sacamos una nueva loseta. Cuando sale esta ficha es de puerto cerrado. ¿Qué significa puerto cerrado? Que imaginamos que vamos a hacer un ejemplo de que vamos a tener en turnos posteriores, tengo yo en mi reserva 4 rojos y 2 verdes. Pues en turnos posteriores he ido moviendo mis barcos, poniendo mis puertos comerciales y llego al puerto. En este puerto no se puede comerciar porque ya está, es un puerto cerrado. En siguientes turnos, pues si tengo esto, consigo los cambios, cojo estos 4 y estos 2, lo coloco en su reserva, este 14 me lo llevo a mi zona de juego y el puerto cerrado pasará al último que se haya comercializado en ese puerto, que es este caso. Entonces sacaremos una loseta nueva y la colocaremos en el puerto que esté vacío. Bien, pues esa es la acción de puerto. Ahora nos vamos con la última de las acciones. La última acción que nos queda por explicar es la acción de recolección. Simplemente nuestro barco coge de la reserva 2 cubitos amarillos y los coloca en su bodega. Si, al final de en este caso cogeríamos 2 amarillos y cogeríamos 1 rojo, porque tenemos ese logro. Si al final de tenemos una bodega, la capacidad de 10, aumentable a 3 si compramos ese logro o más. Si al final de nuestro turno tenemos más cubos que lo que podemos conservar en la bodega, esos cubos se tienen que descartar a sus respectivos recipientes. Bien, una vez explicadas las acciones y cómo funciona el turno, vamos a explicar cómo se finaliza la partida. Lo último que nos queda por explicar es cómo se finaliza la partida y quién es el ganador. El final de la partida se desencadena en el momento que un jugador coge su cuarta loseta. En el momento que consiga su cuarta loseta, todos los jugadores hacen el último turno. Todos los jugadores tienen el mismo turno para conseguir losetas o ganar puntos de victoria. Y en ese momento, cuando todos los jugadores hayan hecho los mismos turnos, se finaliza la partida. ¿Cómo se miran los puntos de victoria que tiene cada jugador? ¿Cómo es? Se miran los puntos de las losetas, se miran los puntos de los logros, en este caso 3, y se miran los puntos que hemos ido desbloqueando en nuestro tablero. Y al final de la partida, el que más puntos tenga será el ganador. En caso de empate, gana el jugador que jugó su último turno. Bien, pues esto ha sido Century, Maravillas de Oriente. Espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!